Hola, queridos amigos de LinkedIn, quiero darles la bienvenida a mi segundo video de entrevistas. Hoy me acompaña una persona que yo respeto, admiro muchísimo, con quien tuve la suerte de compartir escenario como expositora en un encuentro de empresarios aquí en Concepción, Chile. Ella es desde Córdoba, Argentina, Melissa Díaz Acuña. Bienvenida al Conversando con Mirela. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que me siento súper honrada y privilegiada de seguir en contacto desde ese encuentro que tuvimos. Así que estoy muy feliz de estar acá. Gracias, Meli. Cuéntanos, qué estudiaste, cómo ha sido tu carrera profesional, porque tienes una amplia experiencia en todo lo que es responsabilidad social empresarial. Bueno, yo soy de Córdoba, empecé mi carrera como licenciada en Administración y Contadora Pública, finalicé parte de mis estudios en España, volví, estuve muy especializada en todo lo que era marketing digital, trabajaba para empresas de Estados Unidos, y en un momento de mi vida dije, ¿qué hago acá y por qué estoy trabajando en marketing y viendo digamos, la cantidad de views que tenía un video, por ejemplo? Necesitaba hacer algo más significativo. En ese momento, como buena millennial, decido irme a vivir a Nueva Zelanda, trabajo un año en Nueva Zelanda, y al volver sabía que quería tener mi propia empresa. Dije, no quiero tener más jefe, quiero trabajar para mí. Ahí tuve un primer emprendimiento, y un segundo, que es donde hoy trabajo, como consultora en felicidad organizacional y transformación organizacional. En eso se cruza en mi camino las empresas B, el concepto de empresas B y de triple impacto económico, medioambiental y social. Por ese momento yo estaba estudiando en Santiago, en Chile, una diplomatura en la Adolfo Ibáñez, y entendí que por ahí quería que fuera mi negocio. Quería que mi consultora, mi empresa, tuviese un impacto no solamente económico, sino también medioambiental y social. En el 2018 certificamos como empresa B, y desde ese momento acompañamos a otras empresas en la medición, y al mismo tiempo yo promociono en la ciudad de Córdoba para que sea un polo de nuevas economías, para que haya, no solamente este cambio se dé desde las empresas, sino también desde el gobierno, desde las universidades, desde los inversores y desde los medios de comunicación, que son muy importantes, como que haya espacios para poder conversar sobre Sí, cosas. de verdad que yo desde que te conocí eres de las personas que tú conoces 5 minutos y quieres seguir conversando, que quieres seguir estando en contacto porque entregas mucha energía, así que yo sé que esta entrevista para todos los que nos siguen les va a encantar porque vamos a aprender muchísimo, además porque vamos a redefinir unos conceptos. Yo ya te había enviado las preguntas, como a todos mis entrevistados, y me encantó que me dijeras, oye, mira, hay que modificar esto, quiero orientarme esto, para mí me pareció espectacular. Así que vamos a empezar en calor con algo simple. Yo te había puesto qué distintivos debe tener una marca para ser exitosa. Pero primero para eso quiero que me digas, ¿qué es el éxito empresarial en definición para Melissa Díaz? Me encanta la pregunta porque de hecho, como estuvimos conversando un poco, y cuando busco qué es el éxito empresarial en Internet, en Google, lo primero que aparece es éxito económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, sin duda, o sea, si estamos teniendo una empresa, estamos esperando tener un rédito económico, porque si no, no tendríamos una empresa, tendríamos una ONG, tendríamos una fundación, o sea, tendríamos Así es. otro tipo de institución, de organización. Entonces, sin lugar a duda que el éxito empresarial contiene lo económico, pero para mí el éxito también se basa en la coherencia, en cómo se obtiene ese rédito económico, en los valores que se pregonan, en el ambiente laboral que se produce, que uno tenga ganas de ir a trabajar, no solo como colaborador de la empresa, sino también como proveedor. O sea, yo cada vez más voy eligiendo a quién le quiero proveer mis servicios, y a qué empresas digo no, porque no pagan bien, porque no respetan el medio ambiente, porque no respetan a sus colaboradores. Entonces también eso es una manera.
de definir. Yo creo que el éxito, desde el punto de vista que lo trabajo yo, es una empresa que no solamente tiene un rédito económico, sino que también logra crear y ser parte de una economía más inclusiva y fomentando el bienestar de las personas y también del medio ambiente en donde se encuentran. Para Melissa como consultora, ¿cómo ha cambiado la inversión que hacen las empresas en su marca hace una década, por ejemplo? Yo creo que hace una década seguramente todos estos temas no estaban en la mesa de decisión, ¿no? O sea, no estaban los temas ni de medio ambiente, ni diversidad, ni de género, ni de ningún otro de esos aspectos. Hoy por hoy creo que a nosotros nos llegan muchas consultas, proyectos, pedidos de asesoramientos para que colaboremos con la organización en entender qué está pasando, ¿no? En este momento. También otra de las cosas que veo que está cambiando mucho es que capaz hace 10 años atrás nos pedían consultoría de cómo armar roles, el organigrama, digamos, todo jerárquico, que uno pueda trabajar, y hoy nos llaman para decir, ¿cómo puedo trabajar colaborativamente? ¿Cómo logro sacar la inteligencia colectiva de un equipo? ¿Cómo soy un mejor jefe o un mejor líder, pero con otros líderes? Entonces también es interesante cómo se viene dando mucho más, al menos acá en Córdoba, es una región donde tenemos muchas empresas familiares. Pero en Córdoba en particular, nosotros tenemos muchísimas empresas familiares. ¿Y eso qué implica? Que empiezan a tomar el mando nuevas generaciones, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Yo he estado trabajando con una empresa que tiene 100 años y que están, o sea, que han estado, esta es la cuarta generación, y nos vienen a trabajar con nosotros porque les dijeron a sus padres y a sus abuelos que si no trabajaban con nosotros, no iban a entrar en el negocio familiar. Entonces, porque querían cambiar ciertas cosas que no podían seguir como ya vienen hace 90 años. Entonces, es como, a mí lo que me parece interesante de lo que pasaba hace 10 años atrás a lo que pasa hoy, es que obviamente los cambios se dan muchísimo más rápidos y no estamos acostumbrados o no nos han enseñado a pensar de manera sistémica. Entonces, todo lo que trabajamos, lo trabajamos de una manera muy lineal, y me gusta muchísimo el concepto de salirnos de las estructuras como máquinas y las organizaciones como máquinas. Si nos fijamos, todo nuestro vocabulario es de máquina. Los inputs, outputs, la productividad. Debemos entender que la organización es un sistema vivo, compuesto por personas que somos seres vivos. Entonces, claramente no es entra A, sale B. Entra A y vamos a ver qué sale. Claro. Tú mencionas conceptos muy importantes, mencionas colaboradores, liderazgo, cambiar el concepto, y todo esto, la felicidad, todo esto es parte de lo que llamamos hoy cultura organizacional. Y para que la cultura organizacional funcione, necesitamos de algo importante, que es la comunicación empresarial. Con todo esto que se ha dado ahorita con la pandemia y todo lo que se está viviendo a nivel mundial, ¿cómo crees que cambia esta comunicación para involucrar al colaborador y sus familias, para que no sientan que de repente la familia sienta que está compitiendo por el tiempo del colaborador ahora que están haciendo el home office? Yo creo que el principal cambio, si ya no lo hiciste previo a la cuarentena, es que la comunicación no es unidireccional, ¿no? Es bidireccional o multidireccional. Entonces, tenemos que entender que ya no es una comunicación que yo le hago, la empresa le hace a sus colaboradores y es un comunicado, ¿no? Te doy parte de esto, sino que es un ida y vuelta. Y nosotros nos encanta mucho, hablabas de la colaboración, también me gusta la co-creación, ¿no? Hay espacios que tenemos que co-crearlos, más en espacios como estos que son muy complejos. Vos mencionabas en la entrevista anterior que nadie se esperaba venir una pandemia, claramente. Entonces, como no lo veía venir ni el empresario ni la empresaria o los gerentes,
tampoco el colaborador, entonces entre todos tenemos que ver cómo vamos a hacer eso. También una cosa que me parece sumamente importante que traes es la familia, y ahí entiendo que la comunicación tiene que ser más humanizada, ¿no? Una comunicación en donde entiendo que el colaborador puede estar trabajando en su casa y está trabajando y también está conviviendo con su familia, y es factible que un hijo o una hija aparezca en pantalla, haga Claro. ruido, aparezca un poco lo que nos pasó recién, tocan el timbre, pasa, es parte, Claro. es parte. Entonces también tenemos que entender de que esto está pasando. Sí, definitivamente, como lo hablaba en la entrevista anterior con César, nadie nos preparó para la pandemia, y creo que lo que nos dejó esta pandemia es humanizarnos, ver que no somos robots, no somos maquinitas, porque claro, una cosa es la imagen que estamos en la oficina frente al computador trabajando, pero en la casa estamos en nuestro mundo, en nuestra intimidad. Entonces también con las videoconferencias estamos dejando entrar a la empresa en cierta manera a nuestra intimidad, ¿no? Entonces ahí la comunicación cambia muchísimo. Pero lo que me parece también importante que esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa, más allá de que la empresa ha entrado a la vida familiar y se han roto estos límites que antes estaban muy marcados, por lo menos realmente hace 10 años atrás se decía los problemas no llegan al trabajo, y digamos, y capaz viceversa, bueno, veremos si llegan o no llegan, ¿no? Pero la verdad que nos ponía como entes que no holísticos, no completos. Entonces yo no te puedo mostrar una parte que hoy es más factible. Y al mismo tiempo, al estar más con la familia, lo que estoy viendo es que, al menos acá en Argentina, todos hemos hecho trabajo remoto, muy pocas personas o industrias han continuado yendo a la empresa, y se ve como la gente no quiere volver. Dice, estoy feliz haciendo home office. Entonces, es como interesante lo que nos muestra esta pandemia de volver a honrar y a valorar las pequeñas cosas que ya teníamos en nuestras vidas. Lo que pasa es que hay rubros en los que, como tú mencionas, sí se puede mantener el home office, y yo creo que ahora está demostrado, y creo que post pandemia la gran mayoría de empresas lo va a mantener. Pero imagínate en el rubro en el que yo trabajo, seguridad. O sea, no puedes mandar a hacer home office a nadie. O sea, los guardias tienen que estar presentes en primera fila, y nuestro trabajo de cultura es diferente. Es diferente porque nosotros, como líderes en la empresa, debemos estar, somos los primeros que estamos ahí con ellos en los puestos de trabajo para darles confianza. Me parece súper interesante es entender justamente eso, de que no todos queremos las mismas cosas, no todos somos iguales, que es un poco como lo que hablábamos recién, de antes entendíamos que todas las personas que entraban a trabajar en una organización tenían que ser iguales. ¿Por qué? Porque en el input que le estábamos poniendo a nuestra organización. Exacto. Hoy necesitamos entender esa diversidad, y por lo tanto va a influir en la comunicación, en el liderazgo, en la cultura organizacional, y uno puede decidir querer hacerlo o no. Eso también hay libertad, pero bueno, uno verá qué consecuencias le puede llevar esto para el negocio de cada uno. Ahora vamos a continuar con esta súper entrevista, y quisiéramos que entráramos al plato de fondo. Ya yo te había promocionado en LinkedIn para que nos hablaras acerca de las empresas B. Yo estuve averiguando mucho, la verdad es que cuando te conocí recién supe que existía, porque normalmente uno cuando habla cultura organizacional o cuando habla buenas prácticas laborales, lo primero que se le viene a la cabeza es Great Place to Work, empresa socialmente responsable, pero empresas B, ¿qué es una empresa B? Quiero que nos cuentes a todos, y además cómo estamos en Latinoamérica en temas de la certificación B. Hay que entender que si vemos un logo que dice B Corps o empresa B certificada, eso es una empresa que ha pasado por una certificación, ¿no? Muy bien, como vos decías, el Great Place to Work, ISO 14000, ISO 9000 y todo, son certificaciones. Entonces, una empresa B certificada es que ha pasado un proceso de medición
y ha obtenido este logo que lo que certifica es que tiene impacto medioambiental, social y económico, ¿no? Entonces, esa certificación solamente se da en Estados Unidos, pero sí podemos encontrar en Latinoamérica, Europa, Oceanía, distintos B-Labs de acuerdo al continente, o en Latinoamérica se denomina Sistema B, quien acompaña y fomenta todas las economías de triple impacto. Entonces, una empresa B certificada es una empresa B que logró un cierto puntaje en esta evaluación o medición y que fue auditada por una entidad en Estados Unidos. Así como simple y llano, ¿no? ¿Qué es importante? Que desde el Sistema B o desde B-Lab no solamente estamos buscando que haya más empresas B certificadas, porque vos me preguntabas, bueno, ¿cuántas empresas, cómo estamos en Latinoamérica, cuántas empresas B hay? En todo el mundo hay casi 3.400 empresas B. Uno puede pensar, no son tantas, pero el crecimiento está siendo muy exponencial. Todo esto empezó en el 2006 en Estados Unidos, y a medida que ha empezado a abarcar otros espacios, año a año vemos cómo se van aumentando la cantidad de empresas B certificadas. En Latinoamérica específicamente hay unas 600 empresas, en Argentina hay unas 120, en Chile hay unas 160, y obviamente uno puede decir, no son tantas, pero lo interesante, y algo que a mí me gusta mucho, es que nosotros no incentivamos a la certificación en sí misma, sino a la medición, ¿no? Siempre se dice que lo que no se puede medir no lo podemos modificar. Entonces, puede autogestionar cualquier equipo de empresa. Entonces, no hay excusa de, no, es muy caro. No, es gratis. Pone personas de tu equipo a que fomentes, si ya están trabajando capaz en un departamento de cultura organizacional o un departamento de responsabilidad social, puede ser que esas mismas personas empiecen a investigar. Cuando uno ingresa, en ese ingreso va a haber como distintos tipos de preguntas, son muchísimas preguntas, eso sí, y lo interesante es que no solamente te da la posibilidad de medirte y saber dónde estás, sino que también cómo estás con respecto al sector, y al mismo tiempo te da un montón de ejemplos. Vos cada vez que, por ejemplo, decís, esta pregunta, ¿qué hace otras empresas? ¿Qué hacen otras empresas? Entonces te da ejemplos, y te da links, y te da posibilidades de profundizar muchísimo más. Entonces, desde el Vamos es una herramienta de medición, como un tablero de control, porque te va diciendo dónde estás bien, dónde estás mal, dónde estás por encima del mercado, dónde estás por debajo del mercado. Por otro lado, una herramienta de capacitación, porque te da un montón de ejemplos de cosas que podrías hacer. Y sobre todas las cosas, para mí es una herramienta de buenas conversaciones y de tomar conciencia. Porque, por ejemplo, me he pasado de acompañar empresas y en donde se pregunta, ¿hay gerentes mujeres en tu organización? Y ahí, no, pero la responsable la podemos poner, no. ¿Hay o no hay? Lo interesante es que la evaluación no juzga. O sea, acá nadie está para juzgar a nadie, sino ¿es sí o es no? Si es no, 0 puntos. Pero si es sí, te dará un puntaje, dependiendo de cuánto. Es decir, somos todas mujeres, es una empresa de mujeres. Bueno, tiene mucho más puntaje que capaz solamente que no haya. Entonces, bueno, es un poco ahí, es interesante la medición, y en eso también, que una vez ven cifras, es decir, bueno, 3.400 empresas en el mundo, no son muchas, pero hay muchas empresas medidas, y hay muchísimas empresas que están potenciando, que saben desde el Vamos que va a ser complejo certificar, pero que colaboran con su cadena de valor y todo, y que es súper interesante. Ahora Perdón que yo pongo primero y me motivo. No, me encanta, no te preocupes, porque igual
así como me pasó a mí, probablemente mucha gente que nos va a ver nunca ha escuchado de las empresas B. Y aunque tú dices, aunque suenan poquitas empresas, pues igual está haciendo como que un trabajo constante, ¿no? Este concepto de empresas B me parece súper interesante, sobre todo por el tema del triple impacto. Y me gustaría muchísimo que hoy en día todas las empresas en sus misiones, visiones, en sus estatutos, pues establecieran la importancia de dejar como un legado, ¿no? ¿Qué legado le voy a dejar a mi planeta, a la calidad de vida del trabajador, ¿no? Entonces, ese legado. Entonces, hablando de ese aspecto, ¿cómo yo podría explicarle al mundo que de lo que estamos hablando, que no es como un unicornio empresarial, no es el elefante rosado, sino que es una realidad? ¿Cómo yo me presento ante mi gerente general o como cualquier otra persona que nos esté escuchando y le dice, oye, es importante hacer esta medición o certificarnos o alinearnos a lo que es hoy en día una empresa B? Que para muchos puede parecer que no es el momento, o eso todavía no va a llegar, o no lo estoy viendo, no, bueno, lo vamos a hacer cuando estemos mejor. Y lo interesante es que, por ejemplo, hay un movimiento muy interesante en Estados Unidos de las 500 empresas que están en Fortune, que empezaron a mover y decir, che, nosotros exigimos, o sea, vamos, Patagonia, por ejemplo, la marca de ropa, es una empresa B certificada. Es una de las grandes, así, ejemplos que nosotros tenemos porque es hermosa por donde la veas. No solamente cuida el medio ambiente poniendo un montón de donaciones para cuidar, digamos, reservas, hacer reservas. Bueno, si quieren leer un libro que es muy interesante, si no lo leyeron, es Let My People Go Surfing, o sea, deja a mi gente ir a surfear, que es del fundador de Patagonia, que tiene mucha información de qué uno puede hacer para fomentar esta cultura organizacional. Y bueno, todas estas 500 empresas se pusieron a firmar y a decir, bueno, no, queremos un cambio, ¿no? Y pongámonos nosotros a trabajar. Eso implica, por ejemplo, que si sos un usuario hoy de Apple, hace unos 2 años atrás, vos se terminaba digamos, se pasaba de modelo y capaz el sistema operativo te quedaba obsoleto. Hoy, Exacto. si uno entra a Apple, entren a hoy y van a ver todos los cambios y modificaciones que hizo la empresa para estar alineado con esta situación. Porque tenemos que salir de una situación extractiva, en el caso de ellos, o sea, para hacer un celular se necesitan un montón de minerales, un montón de montañas que estamos destruyendo para poder tener nuestro celular. Un dato curioso ahí, mire, es que, por ejemplo, veía una tabla de cuánto te tiene que durar un artefacto de acuerdo a los insumos que hemos extraído del planeta. Una licuadora más o menos entre 10 años, pero un celular debería durar y funcionar 220 años. Entonces, es interesante que no termine en un basural de cielo abierto. Me fui, pero para volver, es que si Apple puede cambiar la forma en que está haciendo las cosas, es interesante entender que por acá seguramente va el camino, porque no es solamente Apple, hay un montón de empresas que cotizan en bolsa que también están empezando a trabajar. Por ejemplo, en Brasil, Natura de cosméticos, no sé si lo conoces, es una empresa B certificada también, y bueno, hay una potencialidad muy, muy, muy grande. De hecho, Unilever, por ejemplo, declaró que iban a empezar todos los procesos de certificación con todas sus empresas en las marcas, y Danone, que tienen su casa filial en Francia, empezó a certificar sus empresas. Danone Argentina, que vende agua embotellada, está certificada como empresa B. Claro, porque aquí es importante mencionar, perdona que te corte, Meli, porque es hacer entender al accionariado, a la gente, al directorio, a los dueños, a los inversionistas, que van a tener que ponerle un pausa o disminuir su rentabilidad para certificarse como B, porque van a tener que probablemente invertir a largo, mediano, corto plazo en otras acciones que no necesariamente generaban rentabilidad. Tú, como lo mencionabas al inicio, todas las empresas son creadas por
un bien económico, porque buscan rentabilidad, si no, serían una ONG. Entonces, ¿cómo hacer entender de repente a una empresa más pequeña, no un ejemplo Apple, no una empresa grande, sino una empresa más pequeña que sí puede tener un triple impacto de repente con sus stakeholders principales? A mí me parece interesante porque no concuerdo al 100% de que te tenés que dejar de lado ganancias para hacer una empresa B. Creo que sacando eso de lado, que es algo que preocupa muchísimo a los empresarios, lo que sí me parece que hay una redistribución de qué es lo necesario para que nosotros podamos organizar y entrar en el triple impacto. Y acá me gustaría aclarar, mire, que las empresas B no son las únicas. O sea, hay un movimiento, cuando entran al movimiento de nuevas economías, van a encontrar la economía azul, la circular, la colaborativa, economía del bien común, el capitalismo consciente, la banca ética. O sea, empiezan a ver y van a ver que es un mundo, la que está más de moda es la economía dona, que habló mucho de los límites planetarios que hemos atravesado. Entonces, sí, yo creo que si solamente te interesan, bueno, lo vamos a medir todo por las ganancias, seguramente va a haber un camino por transitar. Algo que me gustó mucho, que estábamos hablando con el equipo de Sistema B Argentina, ponían el ejemplo de querer certificar como empresa B es como rendir el TOEFL en inglés, ¿no? Solamente hay una organización que te da ese certificado, que es en Cambridge, y acá solamente sería B-Lab. Hay muchas empresas que quieren rendir sin hablar el idioma. Entonces, es como que me voy y me presento al TOEFL sin saber inglés. Es un trabajo previo. Vamos a tener que empezar a tener conversaciones. Como bien decías, la primera capaz conversación sea con este directorio que le querés presentar el proyecto. Capaz que se arman, a partir de eso no prospere, pero se armen otras conversaciones, otras reuniones, y llegado el momento se pueda certificar o hacer la medición. Pero creo que cada conversación, y para la gente que nos está escuchando, yo le incentivo a que vaya y presente esto, empiece a hablarlo con los colegas, con compañeros, y vean qué emerge. Porque esto no es de la noche a la mañana certifico y me lo pongo porque va a ser rentable, porque va a ser... No, es porque estamos en un momento global muy significativo. O sea, el COVID, tal como lo conocemos, puedo decir, pandemia vino de la nada. No vino de la nada. Nosotros hemos, traspasado los límites planetarios y estamos tan interconectados que algo que pasó en China termina afectando a todo el mundo. Porque hemos perdido, digamos, biosfera, hemos perdido ecosistemas, estamos perdiendo biodiversidad. Entonces, si pensamos que yo solamente voy a estar actuando en mi trabajo y en mi empresa, con lo interconectado que estamos y con lo que nos demostró el COVID, puede ser que estemos cometiendo o sea, estamos en una manera de pensar que es compleja y que nos puede terminar sacando del sistema económico, porque vamos a tener que cambiar, querramos o no. Y algo ahí, mire, que me parece interesante, es traer para la audiencia también, si no conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mencionaba, por ejemplo, para ponerle cifras, ¿no? Paul Polman, que es el ex CEO de Unilever, decía que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un negocio por detrás de 12 billones de dólares. O sea, vale la pena empezar a ver qué son esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí también una invitación, por eso que te decía al principio, que no concuerdo del todo, una invitación a decir, yo puedo hacer de mi negocio un modelo de impacto. ¿Qué significa un modelo de impacto? Que mientras más hago de mi negocio, mientras más ofrezco servicios o ofrezco productos, mejor hago el mundo. Y nos puede parecer como mega complejo, y capaz que tengamos que empezar un poco más simple, entendiendo cuáles son nuestras buenas prácticas, pero
el camino, transitar este camino, si no empezamos con el primer paso, y otras empresas sí comienzan, de acá a 2 años, cuando esto es un ejercicio, primer paso, un paso, investiguen, vean, háganse el usuario en la evaluación de impacto, que lo pueden encontrar si googlean evaluación de impacto B, sistema B, lo van a encontrar. Y eso los va a ir llevando. Esto que tú mencionas acerca de dar un poco más, ¿no? Ya, imaginamos una empresa más pequeña, no tan grande. ¿Cómo esta certificación o cómo yo me aseguro de repente que mi valor agregado se va a dar también en mi cadena de valor? Por ejemplo, un ejemplo tenemos el de, no sé, una empresa que hace celulares. Esta empresa está consciente con el impacto que quiere dejar en la sociedad, en el medio ambiente. Yo como empresa de celular, ¿cuál debería ser mi posición para impactar en mi cadena de valor de proveedores, para impulsarlos a que ellos también tengan esta conciencia de impacto y cuidado con el medio ambiente y responsabilidad social? Una empresa más pequeña, seguramente en la evaluación me va a ser más sencillo porque no voy a tener tantos proveedores, seguramente, ¿no? Entonces, en la evaluación está toda la parte de comunidad que me pregunta, ¿qué proveedores tenés? ¿Tenés proveedores kilómetro cero? Significa que están a los 100 kilómetros de tu ruta. O sea, proveedores locales. Uno tiene que responder sí y no. Y si responde sí, ¿cuáles son? O sea, ¿quiénes son los que están en tu zona? Claro. En esos proveedores, ¿estás trabajando con emprendimientos independientes o está dando trabajo a grandes empresas? Pues también eso va a decir, bueno, ¿estás trabajando con proveedores que tienen barreras al acceso? Por ejemplo, una empresa que también es B, trabaja con gente que está privada de su libertad. Entonces, bueno, tienen que demostrar y todo, pero de otra manera, esa persona que puede estar en un correccional, en una cárcel, no tendría trabajo. Entonces, o personas con discapacidades distintas, o mujeres que, por ejemplo, están en situaciones de violencia familiar. Entonces, decir, bueno, ¿cómo le damos trabajo para que puedan salir de esa situación? Todo eso te lo pregunta la evaluación. Entonces uno, en esa etapa te dice, vos ya empezás a tomar conciencia. Otra de las preguntas que te hace es, ¿vos trabajás con tus proveedores para saber qué impacto medioambiental y social tienen? ¿Han encontrado soluciones juntos para mejorar esto? Inicialmente, seguramente como empresa pequeña, uno puede poner que no, pero ya te dale como, che, podría hablar. De hecho, nosotros hemos trabajado con una empresa, una fábrica de pinturerías, que empezó a pensar cómo podía trabajar con su proveedor para poder mejorar el costo del flete, o sea, la logística, el embalaje, para reducir, o sea, son cosas simples, no son cosas mega complejas las que podemos hacer. Ahora, también me gustaría decir, ¿qué pasa con las grandes empresas? Las grandes empresas, como te decía recién, mire, es capaz un poco más complejo de medirse, pero sí, hay un programa que se llama, al menos en Argentina, Mide lo que importa, y en Mide lo que importa es la empresa que invita a todos sus proveedores a medirse. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas que han estado trabajando Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre que tiene un montón de proveedores. Bueno, a ver cómo busco y selecciono los proveedores más significativos para que también me ayuden a trabajar en esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que puedo no certificar yo, pero puedo colaborar que toda mi cadena de valor sea B, o esté trabajando en esa línea, se esté midiendo. Entonces le puedo decir al auditor, bueno, pero yo logré que estas 10 empresas empezaran el camino de medición. Entonces es súper interesante porque, bueno, estamos buscando un ecosistema que estemos todos potenciando. Y ahí es lo interesante, que no es solamente mi metro cuadrado de granja, sino es, a ver con mis vecinos, ¿qué podemos hacer juntos? Y salen ideas fantásticas. Lo que me gustó mucho de tu presentación y ahora de lo que nos conversas es que yo siento mucho la diferencia, ¿no? Entre sí, ser un gran lugar para trabajar es importante,
pero aquí va como la parte filantrópica, la parte espiritual, lo que yo le llamo el legado. ¿Qué estoy dejándole al mundo, no? ¿Qué van a decir mañana de Mirela Santa Cruz que hizo, que dejó ese legado? Yo creo que esa huella es importante para ti, que veo que te apasiona mucho el tema de responsabilidad social, y para las empresas, ¿no? ¿Cuál es su legado mañana con las nuevas generaciones? Y no solamente pensando en el colaborador, en los hijos, sino en generaciones de aquí a 20, a 30, 40 años, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de la certificación B, que yo lo resumiría como buscar un legado empresarial, que tengan una razón de ser, un sentido y que presenten una alternativa de cuidado general al planeta. Que, bueno, es la gran mayoría de los empresarios deberían pensar, ¿no?, en el legado que dejan sus empresas con la sociedad. Finalmente, yo sé que este es un tema que abarca muchísimo y que muchas personas van a tener dudas, y yo aquí invito a que todas las personas que tengan más dudas acerca de Empresas B, que nos escriban, ya sea en YouTube o en LinkedIn, que se pongan en contacto contigo. Yo también ahí voy a dejar tu contacto para que tú también igual los puedas asesorar, los puedas contar, y por qué no hacer una segunda edición con las mejores preguntas que nos hayan dado. Meli, cuéntame de tu experiencia en Córdoba, dame unos 2 ejemplos de empresas que a ti te gusten así muchísimo y que digas, wow, estas empresas son en este rubro y han hecho esto, y están certificadas como empresas B. Si voy a hablar de las empresas de Córdoba, una que a mí me encanta, que es la de un muy buen amigo, es que ellos lo que hacen, tienen una empresa de bioplástico. Entonces, lo que a Diego, su fundador, y sus socios les movía, y esto que viene muy en relación de lo que vos decías, de que cuál es el legado, ¿no? Y cuál es el propósito. Y ese propósito seguramente será cuál es mi propósito, y de pronto como persona reflejado en qué estoy haciendo, cómo está conectado mi propósito con el propósito de la organización, que después tomará vida propia. Y lo que pasaba era, empezó a ver mucho sobre los plásticos, el continente de plástico que hay en el mar, o sea, que hay más plástico en el mar que lo que hay prácticamente en los sectores de tierra, que estamos comiéndonos plásticos, se dice que nos comemos una tarjeta de crédito de microplástico todos los días, o sea, entonces... como que cuando empezamos a pensar de cómo las consecuencias que han tenido nuestro actuar, él lo que tomó fue los principios de la economía circular y creó un bioplástico, o sea, lo creó, también él se llama Biopsa la empresa, en realidad buscó proveedores de Europa, ahora está viendo cómo poder hacerlo acá en Latinoamérica, y lo que están produciendo son productos que generalmente son de un solo uso, que hoy por hoy, al hacerse de bioplásticos, uno lo puede tirar y los mismos microorganismos lo pueden consumir y entonces en 6 meses desaparece. Con lo cual no es dañino para la naturaleza. Eso es la solución de plástico de un solo uso, me parece espectacular. Después hay quien me inspiró a meterme en este camino, la empresa se llama Ondulé, Mati es su dueño, y ellos hacen juguetes de cartón reciclados, inconclusos se dicen, porque vienen sin pintar, vienen con marcadores, y son para armar con la madre, el padre y el niño, digamos, la niña y el nene. Y toda la producción la hacen cooperativas de mujeres, y todos los cartones se reciclan con cartoneros. Cartoneros acá en Argentina es personas que recolectan. Y ahí tienes tus grupos de interés, ok. Claro, entonces de pronto, bueno, digamos, la cooperativa de mujeres produce, reciclan con los cartones, le dan trabajo a sectores, digamos, vulnerables económicamente, y el producto en sí es un producto que lleva al niño o a la niña a estar cerca de sus padres, ¿no? Y de jugar y de inventar. Tienen una casita de cartón, un avioncito, un cohete. Entonces, es súper linda, súper linda.
Meli, ahora una pregunta más personal. Melissa como consultora, Melissa como profesional, ¿cuál es el legado que quiere dejar Melissa para nuestro planeta? Porque yo veo que, no, yo estoy segura que todos los que nos van a ver ven la energía, la pasión, lo que disfrutas mucho lo que haces, y es lo que me encanta, y por eso te elegí para entrevistarte. ¿Cuál es el legado de Melissa? ¿Qué es lo que le impulsa a trabajar en esta área específica de organizacional? Mi legado, o al menos el legado que hoy estoy habitando, es el realizar cosas y colaborar con otros en proyectos y en momentos que estén en coincidencia con el buen vivir. Para mí es súper importante traer el buen vivir a nuestra habitualidad, y con esto significa que el buen vivir no solamente es individual, sino que es colectivo y en consonancia y en equilibrio o en interrelación con la naturaleza. Yo creo que no podemos estar en un buen vivir si no cuidamos nuestro planeta, y al mismo tiempo no nos cuidamos a nosotros porque somos naturaleza. Meli, muchas gracias por tu tiempo. No te quiero quitar más tiempo, sé que estamos como desfasados de horario. Me gustaría saber si quieres agregar algo más al tema. Una invitación, como ya mencionaste, mire, que si tienen dudas, preguntas, las comenten en el video, las comenten, que te las hagan llegar, que me nos escriban por LinkedIn, que estamos totalmente abiertos, que si no somos nosotras las personas para responder eso, seguramente tenemos a alguien que puede colaborar con eso y armar red. Así que a mí me parece que lo hablaba con los voluntarios de la comunidad B de Córdoba y les decía, acá hay tanto para hacer, que hagan, equivóquense, aprendan, aprendamos juntos, y en esto dar el primer paso. Creo que es un recordatorio todo lo que estoy diciendo, pero es, den el primer paso, anímense y se van a encontrar con personas muy increíbles en el camino. Así es, Meli. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad que me encantó volver a hablar contigo. Te deseo mucho éxito, te mando un abrazo gigante hasta Argentina. Y solamente cerrar este tema para todas las personas que nos están viendo, pregúntense en su organización, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de lo que están haciendo hoy? ¿Cuál es el legado empresarial que están dejando? Y lo más importante, para sentir esa pasión que tiene Meli por su trabajo, como lo tuvo César en el video pasado, eso de esa energía que entregan, es simplemente preguntarse qué legado voy a dejar yo de aquí en adelante, cómo quiero que me recuerden profesionalmente, ¿no? Y como persona además. Y muchas gracias, Meli, por tu tiempo. Vos, muchísimas gracias por la invitación.